Cada época tiende a encontrarse con una nueva promesa para la música. Muchas de las veces no solo es un artista, sino un grupo variado de cantantes que marquen los recuerdos y en la historia de los jóvenes de aquellos años. En pleno 2021 ha nacido una de estas estrellas, Olivia Rodrigo, una chica de 18 años que ha cautivado a una audiencia a la cual ha amado su carisma, teatralidad y, lo más importante, sus canciones. Olivia en los últimos meses ha logrado un enorme reconocimiento en el entorno musical, rompiendo récords y siendo la joven promesa que tanto esta nueva generación estaba buscando. No obstante, todo este éxito puede conllevar a un gran problema, afectando a su corta carrera. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop profundizaremos en este espectacular crecimiento y triunfo de Olivia Rodrigo en la industria, y cómo está cambiando la imagen de chica Disney. Si te gusta el contenido del canal, te recomiendo suscribirte para no perderte nada de este mundo musical. Ahora sí, comencemos. Para hablar de Rodrigo, primero conozcámosla. La joven actriz californiana inició su carrera en el mundo del entretenimiento, con pequeños papeles y actuando en comerciales para marcas de ropa. Al igual que Selena Gomez o Miley Cyrus, Olivia también sale de la factoría Disney. Su primer papel importante lo obtuvo en 2016 al coprotagonizar Beast at Park junto a la actriz Madison Hu. Sin embargo, su carrera alcanzó la fama mundial al protagonizar a Nina Salazar Roberts en la serie de High School Musical, The Musical Series, donde ha tenido la oportunidad de interpretar las principales pistas de la serie, e incluso componer melodías para el soundtrack de la primera temporada, All I Want y Just for a Moment, donde la primera canción pudo posicionarse en el puesto número 90 durante 2 semanas en el Hot 100 de Billboard, un logro para una artista en ese entonces desconocida. Driver's License fue el primer sencillo de su carrera, donde se abría en canal hacia el público, contando una historia de desamor desde lo más íntimo de su corazón. Pero en estos días, ¿cómo una balada puede llegar al número 1? El tema dura exactamente 4 minutos, y si revisamos todos los hits que han salido de 2020 hasta el presente año, la gran mayoría de ellos han sido canciones del género R&B y de menos de 3 minutos. Pensadlo por un momento. Producir una canción de más de 3 minutos es un suicidio comercial. No obstante, Driver's License dio una bofetada a todos. Dejando a un lado la increíble producción musical que posee, ¿cómo es posible que haya tenido un descomunal desempeño? Por algo que siempre vende, el chisme. En sí, la canción salió acompañada del rumor sobre el triángulo amoroso de ella, su coprotagonista en la serie, Joshua Bassett, y su supuesta amante, Sabrina Carpenter. El internet explotó. Analizaron las letras de la pista y concluyeron en el gran parecido en las descripciones que hacía Olivia hacia Sabrina, desde el color de su pelo hasta en su edad, además de que la otra cantante respondería en otro tema. Tiempo más tarde saldría el rumor de que Joshua había salido del armario, así que un novio menos y una amiga más. Siguiendo con el análisis, esto fue el punto de inflexión de su carrera. El mundo a favor de la chica a quien le rompieron el corazón. Y como hemos visto a lo largo de la historia de la música, siempre se ponen al lado de la persona que fue engañada. Olivia se ganó al público más importante para un artista, el público general. Y no solo el salseo ayudó al rendimiento, sino también el fenómeno TikTok. El apoyo que recibió fue masivo, consiguiendo que las personas jóvenes conocieran a esta nueva artista y su historia de desamor, sin olvidar la ayuda a mano de su ídola, Taylor Swift. Pero, ¿por qué TikTok? A lo largo de los años, las generaciones han cambiado la forma de generar éxitos a través del consumo de música. Pasamos de las ventas digitales a las reproducciones en plataformas de stream. Pero algo que hay que decir es que llegar al número 1 antes era mucho más difícil de lo que es ahora. Pensar por ejemplo en la magnitud de ventas que obtuvo la canción de Kesha, irónicamente TikTok, para colapsar un himno en la cultura pop como lo fue Bad Romance. Es ver el increíble potencial y éxito que tuvo. Viendo esto, en 2021 muchas de las canciones rozan el número 1, pero solo por un stream masivo, para luego desplomarse a la semana. Mantenerse. Esa es la palabra más importante en estos tiempos. Llegar al número 1 es sencillo, quedarse, no. Y esta chica consiguió mantenerse 8 semanas en la cima de Billboard, además de romper el récord de la artista debut más joven en llegar ahí. Sumamente increíble. El impacto que dio esta ídola de las masas jóvenes no solo se quedó en las ventas o reproducciones que ganó con su single, sino también en el poder que transmite a la hora de no solo ser una imagen, sino también una gran negociadora. Gracias a su equipo y por supuesto a ella, consiguieron un contrato estable con Disney.
donde separaban los derechos de su música creada por la empresa y su carrera musical, teniendo un gran control creativo en sus canciones. Esto es un paso enorme, que artistas como Miley o Selena no pudieron hacer al inicio de sus carreras, teniendo en cara esta imagen virginal y aniñada. Déjà Vu fue una mirada con lupa para ver si podía igualar o acercarse al éxito del primer sencillo. En cierta parte, se alejó del género balada, sin apartarse del tema principal que ya iba a encasillar el disco, la primera ruptura. Olivia, como lo cuenta en su álbum debut, nos da un viaje a ese primer desamor que muchos de nosotros hemos experimentado. La inocencia de enamorarse y el choque en la realidad cuando desaparece la magia. Muchas de las artistas que tenemos como grandes influencias de la música, como lo son Lady Gaga, Katy Perry o incluso Ariana Grande, han crecido, han madurado y muchas ya están casadas o con hijos, y esto lo reflejan en sus canciones. No obstante, Olivia, una joven chica de 18 años, canta sus experiencias como la adolescente que es, cosa que está marcando esta generación que busca identificarse con su ídolo lo más parecido posible y sentir lo mismo que canta su artista favorito, cosa que muchas de las veces con los otros cantantes que ya han pasado esa etapa no pueden llegar a hacer. Asimismo, hablemos de este acercamiento a las redes sociales con sus fanáticos, no solo en la manera de comunicarse, sino también en cómo seguir tendencias. Si revisas el Instagram de la cantante, tiende a parecerse a uno de cualquier joven. Solo es ver cómo publica sus logros acompañados con memes. Y como hemos dicho antes, aplicaciones como TikTok han ayudado muchísimo a Olivia. Todos sus temas se han convertido en tendencias, usadas por miles de personas. Tanto Déjà Vu como Good For You llegaron al top 3 del Hot 100 de Billboard, siendo la última su segundo número 1 para el artista. Observando con profundidad, Good For You, su último single, es un gran éxito por la nostalgia e inspiración. Nostalgia por el sonido pop rock de los años 2000 que muchos de la generación Z han vivido en su infancia y adolescencia. E inspiración por todos esos pequeños guiños que puede captar una persona que ha crecido con la misma cultura musical de la cantante. Solo decir que desde el lanzamiento de su álbum debut, Sour, Olivia ha logrado posicionar todas las canciones en el Billboard Hot 100, hazaña que casi nunca pasa con una artista nueva. Además de lograr el número 1 en el Billboard 200, su propio equipo se está dando cuenta de este boom que está generando y no pierde la mínima posibilidad para promocionarla. Y llegamos así al gran problema que rodea a la cantante. Como he comentado anteriormente, mantenerse es el sueño de cualquier artista. Estar sonando en la radio o en los oídos de las personas durante mucho tiempo. Olivia acaba de aterrizar en una industria que no se lo pondrá fácil. Aún teniendo grandes ventas y aceptación del público, una artista puede llegar a ser olvidada después de su debut. Y lo más importante, explotar un producto puede ser un arma de doble filo. Por su parte, Olivia no se ha estancado en la chica de Driver's License, sino que ha ido más allá de eso, con otros temas que han podido quedarse en la mente del populacho. Sin embargo, la cantante, como muchas otras más, están viviendo en la generación del todo el mundo se hace famoso, gracias a las apps que dan a conocer a millones de artistas como ella, donde rivalizan su imagen para ponerse en contra de otras mujeres, nada nuevo. Y por supuesto, en pleno boom del K-pop. Justamente esta supuesta rivalidad con BTS para poder vender más y crear una enemistad en las listas de éxitos. Cuando Billie Eilish apareció, también hablaban de que sería la nueva promesa para la música. El público general la amó y la llevaron al triunfo, vendiendo millones, consiguiendo premios y rompiendo récords a montón. No obstante, ahora en pleno segundo disco, esa fama que tenía en 2018 y en 2019 poco a poco va disminuyendo, reflejado en los singles que va sacando. Por supuesto que sigue siendo exitosa, pero ya no a comparación de lo que fue su primer álbum. Y siendo sincero, no creo que le vaya tan bien con este nuevo proyecto que va a lanzar. Con este punto de vista, es curioso cómo alaban a un artista en su debut, como lo hacen con Olivia, poniendo las expectativas muy altas para luego no poder mantener ese logro. Es el famoso caso al cual he bautizado como el efecto del segundo disco, donde cualquier artista tiene que impactar a la cultura con su segundo trabajo discográfico, para así ser recordado en la historia. Algunos ejemplos son Teenage Dream de Katy Perry, The Fame Monster de Lady Gaga, Like a Virgin de Madonna, Oops, I Did It Again de Britney Spears y el caso más reciente, Future Nostalgia de Dua Lipa. Ni hablar del caso de Taylor Swift. El hecho de conseguir a muchos fanáticos de su ídola hizo que un fandom tan poderoso como los Swifties consiguiera que la cantante alcanzara la cima donde se encuentra, rompiendo incluso los récords de Taylor.
Por desgracia, Olivia tiene que ir con cuidado a la hora de interactuar según con qué famoso, como pasó cuando etiquetó a Kim Kardashian, acción que tuvo consecuencias para su imagen delante del gran fandom que ganó a mano de Taylor, llamándola traidora y comentando el famoso emoji de la serpiente en sus posts de Instagram. La verdad es que parece que cada día estoy seguro que Olivia tiene un sitio guardado para convertirse en una futura estrella e ídola de los porvenir amantes de la música. Y aunque aún sea pronto para llamarla la nueva promesa de la música, muchos de nosotros sabemos que fracase o triunfe con trabajos posteriores, será recordada como la revelación de esta nueva década, a la par de sus inolvidables temas, que ya forman parte de la cultura pop de los años 20. Si tienes ganas de dar tu opinión y discutir del por qué Olivia está consiguiendo este gran éxito, puedes hacerlo en la caja de comentarios, siempre y cuando lo hagas mediante el respeto. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.